con una charla. Vamos a arrancar con esta charla que damos por nombre Filosofía, Soberanía y Neoliberalismo. La idea un poco que tenemos desde la agrupación es justamente utilizar las herramientas que nos dan nuestras carreras, en este caso la filosofía, para interpelar un poco el presente, nuestro presente, y decir, bueno, cómo podemos descifrarlo, cómo podemos pensar en una capacidad de respuesta desde ahí. Ya venimos de otras charlas que son más vinculadas a la economía, a la geografía, incluso a la educación, para pensar un poco lo que nos viene pasando, pero no podíamos dejar de lado una de las herramientas principales que tenemos a todos para la hora de hacer preguntas. O sea, un poco lo adelantamos en el evento. ¿Qué nos puede ofrecer la filosofía ante este contexto? ¿Qué relaciones hay entre soberanía y neoliberalismo, como decíamos? ¿Y qué pasa ante el avance del fascismo, que ya es algo casi que un hecho en nuestra región? Así que, bueno, agradecemos a Germán y a Andrea por estar acá, y cuando quieran, no sé cómo pensarán. Hola, bueno. Hola, debe ser acá el cable, lo tengo ahí. Bueno, buenas tardes. En principio quería agradecer a la gente de Santiago Pampillón por la invitación para hablar aquí. Y en realidad para plantear algunos temas, digamos que como bien dijo Manuel, tienen que ver fundamentalmente con soberanía y neoliberalismo, digamos que son como dos grandes cuestiones de la filosofía política, sobre todo contemporánea, y de una cuestión muy concreta, digamos, de la vida de nuestro país y de la sociedad latinoamericana, sobre todo en general. Yo en realidad lo que había pensado es en principio hacer como una suerte de reconstrucción un tanto genealógica, digamos, de cómo se han constituido y cómo se han construido estos dos modelos, si se quiere, o estos dos paradigmas, que son soberanía por un lado, la idea de un poder soberano, y por otro lado la idea de un poder económico, diría, o administrativo, que sería lo propio del modelo neoliberal. La verdad que estaba dudando un poco porque, bueno, ayer estamos todos enterados, Bolsonaro, así que todos me imagino que van a estar con el de la cabeza. Entonces digo, bueno, no sé, ponerme a hablar de esto, pero la verdad es que creo que puede ser, digamos, desde el aporte que yo podría hacer, creo que valiéndome de algunos autores, puede ser interesante, digamos, hacer en principio esta contextualización, si se quiere, más histórica, de tal manera que, digamos, lo que yo haría es explicar en líneas generales, digamos, valiéndome de un pensador italiano que es Giorgio Agamben, cómo se ha constituido por un lado la idea de soberanía y por otro lado la idea de neoliberalismo, y luego poner en contraposición dos maneras de pensar la relación entre ambos modelos, digamos, ¿no? A partir de dos autores. Uno es el propio Agamben y otro es, si me da tiempo, decirlo muy rápidamente, Ernesto Laclau, que son dos autores, dos pensadores políticos que tienen una visión bastante contrapuesta en ciertos puntos, ¿no? Y que me parece interesante ponerlo en discusión. Y esto, por supuesto, después bajándolo y viendo, bueno, qué relevancia tiene esto para las cuestiones más concretas, que después también incluso, bueno, Andrea va a desarrollar más el tema del fascismo, sobre todo. Así que, bueno, yo comenzaré yéndome para atrás, bastante para atrás, a la antigüedad incluso, y particularmente a la política de Aristóteles. ¿Por qué? Digamos, porque
les cuento, digamos, permítanme denme como unos 15 minutos más o menos que explico este desarrollo y después ya vamos a la cuestión más candente que todos queremos debatir y demás. Pero permítanme este momento, digamos, de explicación de cómo llegamos de cómo se han constituido en términos muy generales y muy más bien teóricos, cómo se han constituido estos dos paradigmas, soberano y neoliberal, ¿no? Bueno, lo primero que quisiera decir es la política de Aristóteles. Saben ustedes que, bueno, gran parte del léxico político se lo debemos a los griegos, como tantas otras cosas. Y en este caso quisiera hacer referencia a Aristóteles por lo siguiente. En la política de Aristóteles uno se encuentra con una expresión que es bastante frecuente y que es según naturaleza, o el término naturaleza, que es physis en griego, ¿no? Sobre todo, si abrimos el libro de la política, el libro 1 de Aristóteles, encontramos que el orden político, la forma política, la organización política, se sigue directamente, se deduce del orden de la naturaleza, del orden natural, ¿no? Por eso uno se encuentra con la idea de que la polis, ¿no? La ciudad, la política, o mejor dicho, que la forma más adecuada y más perfecta de organización política es aquella que respeta o que reproduce el orden y la organización natural de los seres, ¿no? De tal manera que Aristóteles dirá, hay quienes han nacido desde su nacimiento, están destinados a obedecer, serán los esclavos, y quienes desde su nacimiento están destinados a mandar, ¿no? Les cito algunos pasajes, por ejemplo. Mandar y obedecer no solo son cosas necesarias, dice Aristóteles, sino también convenientes. Y ya desde el nacimiento, algunos están destinados a obedecer y otros a mandar. Están destinados por naturaleza. La expresión por naturaleza hace referencia a que en su ser, lo que hace que aquellos entes, que aquellos seres sean lo que son, dicta ya qué lugar debe tener en la organización política, ¿no? O le leo otro pasaje más y ya está, y paso a otra cosa. El que es capaz de prever con la mente es un jefe por naturaleza, dice Aristóteles. Es decir, el que es capaz de usar su inteligencia para legislar, para gobernar, es un jefe por naturaleza y un señor natural. Y el que puede con su cuerpo realizar estas cosas es súbdito y esclavo por su naturaleza. Fice dulo. Pero siempre está esta idea, ¿no? Ahora, si uno lee la metafísica de Aristóteles, se encuentra con algo muy similar respecto a Dios. Ustedes saben que de Aristóteles habla del primer motor, etcétera, etcétera. Bueno, el primer motor, que es el que hace mover a todo el cosmos, realiza eso justamente porque está en su naturaleza ser. ¿Qué quiero decir con esto de estas referencias de Aristóteles? Que en el mundo antiguo, el orden político, la praxis incluso, la techné politiqué, digamos, el arte de la política, se sigue directamente del orden natural. Orden político y orden natural no se distinguen por naturaleza, como dos órdenes separados. Hay una continuidad, digamos. Justamente una forma política y un gobierno político será perfecto, adecuado, en la medida en que reproduzca, en la medida en que respete el orden natural, ¿no? Bueno, esta idea, esta necesidad, esta continuidad entre naturaleza, entre ontología y praxis y política, se va a romper con el cristianismo. Digamos, en los primeros siglos del cristianismo va a ocurrir algo muy curioso, y es lo siguiente: es que digamos, los padres de la Iglesia y los teólogos de los siglos, digamos, segundo, tercero, cuarto, que es el momento donde se está constituyendo el canon de la Iglesia, ¿no? Permítanme este paréntesis donde yo me vaya, parece que estoy hablando de cualquier otra cosa, pero van a ver que todo esto se encamina hacia la cuestión de la soberanía y del neoliberalismo. Te dirá, ¿qué está hablando este muchacho? ¿Qué está diciendo de él? Problemas de teología. Bueno, van a ver que tiene su sentido.
Bueno, ¿qué es lo que pasa acá en los primeros siglos del cristianismo? Se están discutiendo los pilares del canon religioso, ¿no?, de la Iglesia católica. Y allí los teólogos y los padres de la Iglesia se enfrentan a un problema bastante complicado, que es el famoso problema de la Trinidad, que es una de las grandes discusiones de la teología, ¿no? Esta idea de que Dios es uno, pero tres, bueno, grandes discusiones allí, que por supuesto el riesgo al que se enfrentan los teólogos es el riesgo del politeísmo, ¿no? Decir que, bueno, Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses. Como por supuesto el cristianismo viene de la tradición bíblica hebrea, esto era un riesgo que debía ser evitado a toda costa, porque la tradición hebrea es profundamente monoteísta, ¿no? Antiguo Testamento, Dios es uno. Entonces, para resolver frente a este problema teológico, que es el problema de la Trinidad, los teólogos y los padres de la Iglesia van a recurrir a un término de los griegos que se encuentra en la política de Aristóteles y que es el término economía o economía. ¿Por qué van a hacer esto? Porque la idea, digamos, es la siguiente. El argumento que van a proponer los padres de la Iglesia para poder defender por un lado que Dios es uno solo, pero que se distinguen tres funciones o tres personas, es el siguiente. Los padres de la Iglesia dirán: Dios, según su ser, es decir, según su naturaleza, su esencia, es uno. Ontológicamente Dios es uno. Con eso salvan el riesgo del politeísmo, porque hay una sola sustancia, que es Dios. Pero, según su economía, y ahí es donde hacen uso de un término que viene también de Platón y sobre todo de Aristóteles, según su economía es tres. ¿Por qué dicen esto? ¿Y qué quiere decir según su economía? Bueno, si volvemos a la política de Aristóteles, vemos que allí Aristóteles distingue al ecónomo del político, ¿no? Porque ¿qué es la economía en Aristóteles y en el mundo griego antiguo? Básicamente designa la administración o la gestión de las tareas de la casa. Es un término doméstico, ¿no? O economía viene de oikía, que significa casa, hogar. Es decir, la economía tiene que ver con la administración de la casa, básicamente. Y como dice Aristóteles, en cuanto tal, no forma parte de la política, ¿no? La tecné politiqué, es decir, el arte de gobierno, el arte político, es diferente de la tecné o economiqué, del arte administrativo que está acotado al ámbito de la casa. Bueno, los teólogos recurren a ese concepto para decir, fíjense lo que dicen: Dios es uno según su ser, hay un solo Dios, no hay varios, por eso no hay politeísmo, pero de acuerdo a la manera en que administra la vida de las criaturas, es tres. Tiene como tres funciones que corresponden a este plano económico. Es decir, la operación de los teólogos consiste en esto, para no introducir una fractura al interior de la sustancia divina y hablar de varios dioses, es como que desplazan esa fractura y la ubican entre el ser divino y el hacer, entre la ontología, entre la sustancia de Dios y la praxis, la administración de Dios, la administración que la divinidad realiza sobre la vida de la criatura. Si quieren les leo un pasaje donde Agamben explica muy claro, digamos, esta idea. Su argumento, digamos, el argumento de los teólogos era más o menos el siguiente: Dios, en cuanto a su ser y a su sustancia, es ciertamente uno, pero en cuanto a su economía o economía, es decir, al modo en el cual administra su casa, su vida y el mundo que ha creado, es en cambio triple, tres. Como un buen padre puede confiar al hijo el desarrollo de ciertas funciones y de ciertas tareas, sin perder por esto su poder y su unidad, así Dios confía a Cristo la economía, la administración y el gobierno de la historia de los hombres.
Es decir, con el cristianismo se va a producir esta escisión que va a ser determinante para la política del mundo occidental. Porque eso va a dar lugar, ahí se van a constituir estos dos paradigmas o modelos, un paradigma político soberano que va a estar representado en la figura del Padre, de Dios Padre, que reina pero no gobierna. Dios Padre crea, ha creado el mundo, al hombre, etcétera, etcétera, pero no gobierna sobre la vida de las criaturas. Esa tarea le está confiada al Hijo, a la segunda persona de la Trinidad, ¿no? Que va a ser ya no el político, el soberano, sino va a ser el ecónomo, el administrador. La segunda persona, que es Cristo, va a tener por función administrar o gestionar la vida de las criaturas, ¿no? Gestionar la vida, administrar la obra que ha sido creada por el Padre, pero que le toca a él administrar. De tal manera que en estas dos figuras, ahí se constituye, dice Agamben, en este marco teológico, porque sabemos además que gran parte de las categorías políticas modernas tienen una proveniencia teológica. Lo sabemos por Carl Schmitt, que era un jurista asociado al nacionalsocialismo, bueno, nefasto pero fascinante en cuanto a su pensamiento, y recomiendo profundamente la lectura de Carl Schmitt, muy importante para la CLO, Carl Schmitt. Bueno, sabemos por Carl Schmitt que todos los conceptos de la teoría soberana del Estado tienen una proveniencia teológica. Y sabemos por Erich Peterson, otro teólogo alemán, que las categorías del gobierno, de la administración y de la economía también tienen una proveniencia teológica. Bueno, Agamben se está situando en este marco, ¿no? Entonces fíjense que en estos primeros siglos se van a constituir en esta serie de discusiones teológicas un tanto disparatadas, se van a constituir estos dos modelos, estos dos paradigmas, que son la idea del poder soberano que remite a un Dios Padre que reina y no gobierna, y la idea de un gobierno, de un poder económico en el sentido de administración, de gobierno, que remite a la figura del Dios Hijo que gobierna pero no reina. No es el soberano, el Hijo, es el administrador, quien gestiona, quien lleva adelante la economía, precisamente. Bueno, aquí pasan dos cosas, digamos. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante que ocurre en estos siglos del cristianismo, además de constituirse estos dos modelos, es que esta fractura entre el ser y el hacer pone al descubierto algo notable, y es que la praxis, la política en cuanto tal, no se funda en el ser, no tiene un fundamento en el ser. No es como en el mundo antiguo, que el orden político se seguía directamente del orden ontológico, de la naturaleza. Acá los teólogos, al desplazar esa fractura del interior de la sustancia divina para evitar el politeísmo, la desplazan hacia la ontología y la economía, entre el ser y la praxis, entre el ser y el hacer. ¿Qué pasa entonces ahí? Es que la praxis se vuelve anárquica. ¿Por qué? Porque arjé significa principio, ¿no? Pero también origen y fundamento. Arjé, de donde viene anarquía, significa que no hay un fundamento. ¿Por qué la praxis se vuelve infundada con el cristianismo, con estas discusiones? Porque ya no se sigue del ser. Antes había alguien que ya era esclavo y tenía que ser esclavo porque lo era por naturaleza. ¿Se entiende? Para Aristóteles. Alguien había nacido ya con condiciones naturales para mandar. Y ese es su lugar en el orden político. Alguien había nacido con condiciones naturales para ser esclavo. Y ese era su lugar en el orden político, social. Bueno, aquí ya no hay más eso. Ahora la praxis, el orden político, ya no se sigue más, no se deduce de la naturaleza, porque se ha fracturado el mundo del ser del mundo del hacer. Por eso estos dos modelos
y que Agamben va a hablar de máquina gubernamental para dar cuenta de un dispositivo que tiene una estructura bipolar, es decir, la figura del Dios Padre, del soberano, y la figura del administrador, del ecónomo, pueden funcionar porque justamente en su centro lo que hay es una anarquía, porque no hay fundamento. Hay que entender esto, digamos. ¿Qué significa que no haya fundamento? Significa que como no hay ningún orden político que esté dado de una vez por todas, porque no se deduce del ser, es posible que la máquina de gobierno pueda funcionar y pueda decirnos, no, esta es la forma que va. No, esta es la forma que va. Es un dispositivo histórico, ¿no? Como no hay un fundamento, como el ser humano es un ser contingente, digamos, ¿no? Como no hay un fundamento y como la praxis no se sigue, y la praxis política incluso no se sigue del orden ontológico, sino que es contingente, puede haber gobierno. Puede haber gobierno porque no hay un fundamento ontológico del ser, del hacer. ¿Se entiende? Porque el centro de la máquina de Agamben está vacío. Quiere decir, no hay ningún fundamento. Bueno, ahora lo que me interesa, les leo un pasaje donde, fíjense lo que dice Agamben. La praxis no tiene ningún fundamento en el ser, sino que este gobierno es él mismo íntimamente anárquico. Y acá está el punto. La anarquía es aquello que el gobierno debe presuponer y asumir sobre sí como el origen del cual proviene, y a la vez como la meta hacia la cual se mantiene en viaje. ¿Qué quiere decir ahí Agamben? ¿Por qué la anarquía es aquello que el poder debe presuponer? Porque justamente lo que hace posible que haya gobierno es que no haya un fundamento, es que el ser humano sea contingente, ¿no? Que sea un ser de la posibilidad. Acá hay una beta existencialista que le viene de Heidegger, no tanto de Sartre, ¿no? Pero el hecho de que nuestro ser sea siempre un modo de ser, que no esté determinado por naturaleza, es eso lo que hace posible que haya gobierno, que haya política. Es esa anarquía, el hecho de sin fundamento, en el sentido, no de anarquía tanto en el sentido que lo entendemos nosotros, sino en el sentido etimológico del término, es decir, que no hay un fundamento ontológico, metafísico de la política. Es eso lo que hace posible que puedan funcionar los dispositivos para gobernar esa vida sin fundamento. Es lo que presupone y también aquello hacia lo cual se encamina. Yo estaría de acuerdo, pero en todo caso lo charlamos en otro momento o más adelante. Estoy de acuerdo que es aquello que presupone. Lo que no estoy de acuerdo es que es la meta hacia la cual se dirige. Que no importa. Bueno, por supuesto, esta constitución de esta máquina gubernamental, que es básicamente la manera en la que la política, el poder se ha constituido en las sociedades occidentales. Siempre ha sido soberano económico, siempre ha sido soberano gubernamental, ¿no? Fíjense, Agamben, ahí está rectificando la tesis de Foucault, ¿no? Recuerdan la tesis de la voluntad de saber. Alrededor de los siglos XVII y XVIII, dice Foucault, se pasa de una forma soberana de ejercicio del poder a un biopoder. Es decir, un poder que vinculado a la administración de lo viviente. Un poder que toma por objeto a la vida y que busca administrarla, multiplicarla, controlarla, etcétera, etcétera. Tesis de Foucault, ¿no? 1976. Bueno, Agamben, ¿qué le dice? Con razón, creo yo. No. El poder en Occidente es originariamente soberano gubernamental. Siempre la soberanía y la economía constituyen los dos polos que funcionan siempre remitiéndose uno al otro. Lo que Agamben llama máquina gubernamental es el dispositivo que se encarga de articular estos dos niveles, de hacerlos funcionar en conjunto. Del modelo soberano de la figura del Dios Padre va a derivar en la modernidad la idea del Estado, Hobbes, el Estado soberano, y actualmente la idea del Estado-nación, ¿no?
de la idea del hijo económico va a derivar en términos actuales el neoliberalismo, que no es otra cosa más que administración y gestión con un mínimo de política, supuestamente, al menos en su discurso, ¿verdad? Bueno, ahora bien, lo que me interesa es mostrar dos posiciones frente a esto. ¿Cómo voy? ¿Estoy siendo muy largo? Ya termino. Mostrar dos posiciones, pues no me copo con estas cosas, pero dos posiciones frente a esta discusión, ¿no? Yo creo que era por un lado la del propio Agamben y por otro lado la de la CLO. En esta reconstrucción histórica que estaba mencionando, reconstrucción histórica, digamos, más genealógica, en esta explicación de la proveniencia teológica de ambos modelos, de ambos polos, de ambos paradigmas, el soberano y el económico, tanto Laclau como Agamben estarían de acuerdo en esto. Ahora, en lo que no están de acuerdo, y me parece interesante ponerlo en discusión, es en la manera de pensar la relación entre uno y otro. Porque, digamos, ¿cuál es la posición de Agamben? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la política que intenta pensar Agamben frente a la constitución bipolar de esta máquina gubernamental? Bueno, la política que intenta pensar Agamben es una política que surge a partir de la desactivación de este mecanismo, de la desactivación o la neutralización de este dispositivo bipolar. Es decir, se trata para Agamben de pensar una política que permita hacer emerger ese centro anárquico sin fundamento que la máquina custodia todo el tiempo, ¿no? Se trata de pensar una política para Agamben que no remita, que no se fundamente ni en la idea del polo soberano, ni en un Estado soberano, ni tampoco en un biopoder, ni tampoco en un neoliberalismo administrativo, ¿no? Es una posición bastante radical en ese sentido. O sea, se trata de desactivar el funcionamiento bipolar que ha caracterizado a la historia de la política occidental y sobre todo del discurso actual, ¿no? Les leo un pasaje nada más de Agamben y paso a Laclau. Fíjense, no se trata de pensar, dice Agamben, como se ha hecho hasta ahora, nuevas y más eficaces articulaciones de los dos elementos, es decir, de los dos polos del dispositivo, de la soberanía y del neoliberalismo, diríamos nosotros, nuevas y más eficaces articulaciones de los dos elementos, jugando uno contra el otro, o una contra la otra, las dos mitades de la máquina. Tampoco se trata de remontarse arqueológicamente a un inicio más originario. La arqueología filosófica no alcanza otro inicio más que aquel que puede eventualmente resultar de la desactivación de la máquina. ¿Qué es lo que está queriendo decir Agamben? Está queriendo decir esto. No se trata de oponer el poder soberano, la idea de un Estado-nación, de un Estado soberano, a la idea de un neoliberalismo económico, administrativo, sino que se trata, y no se trata por lo tanto de pensar la política en esos términos clásicos, sino que se trata de pensar una política a partir de la desactivación de ambos términos. Eso es lo problemático, ¿no? Digamos, uno puede estar de acuerdo, no, yo no, de hecho, pero es, digamos, la propuesta política de Agamben es eso. Es esa. Se trata de pensar una comunidad, un ser de lo común, más allá tanto de la idea de un Estado soberano, cuanto de la idea de una administración económica biopolítica. Por un lado. La otra posición que quería mencionarles es, por ejemplo, la de Ernesto Laclau. Se la quería mencionar, ¿por qué? Porque Laclau también reconoce que hay un antagonismo estructural de lo político. Hay una tensión incluso una tensión en los mismos términos. Efectivamente hay una tensión entre la idea de soberanía y de Estado-nación, de Estado soberano, y la idea del neoliberalismo administrativo, económico, etcétera, etcétera. Existe esa tensión. Es más, dice Laclau, ese antagonismo es constitutivo de lo político en cuanto tal.
Lo cual significa que siempre que todo espacio político, va a decir Laclau, se va a constituir en tanto político en la medida que sea un espacio fracturado, que se establezca una relación antagónica entre dos términos. Y ahí, por supuesto, está muy presente Carl Schmitt, la idea de amigo-enemigo. ¿No? Esa es una idea, esta lógica del amigo y del enemigo es una lógica antagónica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a decir Laclau? Laclau va a decir que precisamente, digamos, las luchas se dan en esos términos. O sea, intentar pensar una política fuera de este antagonismo es privarse de la posibilidad de pensar una política, justamente. La política se da en esta relación antagónica porque es constitutiva sobre todo del populismo en cuanto tal. Ahora, fíjense entonces las conclusiones de cada uno de los autores. La posición de Agamben lo va a llevar a concluir que el poder soberano, en cuanto tal, intrínsecamente genera vida desnuda. No importa, digamos, qué es eso, qué significa. Importa que tiene un aspecto negativo intrínseco. Por lo tanto, se trata de pensar una política que prescinda de la idea de soberanía. Laclau, en cambio, va a decir, no, la idea de un Estado totalitario, de un poder soberano que produce vida desnuda, es una de las posibilidades de la soberanía, pero no la única. Si uno se ubica en una posición tan extrema como la de Agamben, claro, no hay posibilidad de pensar en un Estado soberano que no produzca vida desnuda, porque ya intrínsecamente lo piensa de esa manera. Laclau, en cambio, lo piensa de otro modo y de una manera que me parece mucho más acertada, además. Y les quiero citar, les cito un pasaje de Laclau, pertenece a La razón populista, que es un libro extraordinario y que también recomiendo la lectura. Pero allí Laclau dice esto, fíjense, la soberanía puede ser totalitaria en el caso extremo en que implica una concentración total del poder y puede producir vida desnuda, como dice Agamben. ¿Se entiende? Pero también, dice Laclau, profundamente democrática, si implica un poder articulador y no determinante. Esto es, cuando otorga poder a los desvalidos. En ese caso, como ya hemos señalado, la soberanía debería concebirse como hegemonía. Hegemonía, término de Gramsci, ¿no? Otra de las grandes influencias de Laclau. Bueno, fíjense la distinción, ¿no? Agamben no puede pensar en una soberanía que no sea totalitaria. Ese es su límite, en mi opinión. En cambio, Laclau, que se posiciona en otro lado, dice, bueno, está bien, sí puede ser totalitaria, efectivamente puede ser totalitaria, puede ser fascista incluso. Ahora, es una posibilidad. No hay nada intrínsecamente al poder soberano que la conduzca por necesidad a eso, ¿no? Puede ser también democrática, profundamente emancipadora, cuando ese poder soberano está puesto en defender la vida de los desvalidos, digamos. Bueno, estas discusiones que parecen bastante teóricas, yo me fui a la teología, qué sé yo, cristiana, al mundo griego, digamos, es sumamente concreta. O sea, estamos acá en Argentina, digamos 2018, hace 3 años, que vemos, digamos, que no es lo mismo un polo que el otro. Ese es el error de Agamben para mí. Agamben, al decir, bueno, economía, neoliberalismo y soberanía forman parte de del mismo dispositivo político. Por lo tanto, se trata de pensar una política fuera de esos dos polos y de ese dispositivo. Ahora, lo que está implícito ahí es que está poniendo en un mismo lugar, en un mismo espacio, está igualando neoliberalismo y soberanía. Error, en mi opinión. No es lo mismo vivir, o sea, lo sabemos nosotros, hemos vivido, más allá de las críticas, de las discusiones, podemos estar de acuerdo o no, pero hemos vivido muchos años en un modelo que tendía a la defensa del Estado soberano, de la soberanía nacional, y que apuntaba precisamente a darle poder a los desvalidos, y ahora estamos viviendo un modelo que es todo lo contrario. Es justamente, en lugar de enfatizar, de apuntar a la idea de soberanía nacional, no, apunta ¿a un debilitamiento de la soberanía nacional y a darle poder ¿a quién? Al poder económico, al poder que no es
nacional, además, por supuesto, ¿no? Entonces, me parece que poner en un mismo plano ambos polos es un paso que yo no estaría dispuesto a hacer en principio, ¿no? Porque efectivamente no es lo mismo. Nos bastaron 2 años para darnos cuenta que no es lo mismo. Por eso yo por ahí no estoy, cuando me comentaban de la charla, yo por ahí no estoy tan interiorizado en las cuestiones concretas que ocurren, pero les puedo decir que se generó en mí una especie de espanto trascendental estos últimos 2 años. O sea, ya es como un horror a priori el que tengo. Entonces, cosas que pasan no solamente en Argentina, sino en América Latina, la verdad es que son todas como actualizaciones de ese espacio que es un bajón, es una cagada realmente. Entonces medio que bueno, digamos, primer punto que quisiera aclarar, si bien en nuestras sociedades, digamos, tal como yo veo la cuestión, pero se puede discutir naturalmente, el antagonismo es constitutivo, pero es constitutivo porque la vida de la gente, nuestras vidas, no transcurren igual en un modelo soberano, nacional, que en un modelo neoliberal. Más allá de las cuestiones teóricas, concretamente, nuestras vidas se ven modificadas en términos muy... Nuestra vida es que pensar de otras vidas, que está mucho peor, ¿no? Por eso la segunda, lo último que digo, ya le doy el pie también a Andrea, es que en general hay como una idea que se ha instalado de que el fascismo es, digamos, está íntimamente vinculado de la soberanía. La figura del soberano, uno tiene el fascismo, así piensa en Mussolini, en Hitler, pero lo que se olvida es que es del poder económico, de que el neoliberalismo es absolutamente funcional al fascismo. Es más, yo diría que el fascismo más peligroso es el fascismo neoliberal, te diría, hoy, ¿no? Que siempre, por supuesto, se encarna en figuras muy concretas, ¿no? Elegidas incluso democráticamente, pero lo que funcionan así son toda una serie de intereses económicos que no tienen que ver con la idea del Estado-nación, sino que van en contra de las soberanías nacionales, que en estos últimos años en Latinoamérica se habían constituido en una especie de foco de resistencia de poderes económicos a los que no le importa absolutamente nada la vida de la gente de los países estos. Entonces me parece que ahí hay que ser cautelosos, digamos, a la hora de evaluar la relación entre un poder y otro, ¿no? Esta estructura de la máquina siempre ha estado presente. Permítanme que mencione a Perón, pero también a Kirchner, por ejemplo. ¿Recuerdan el discurso famoso de Kirchner contra Castín, contra las corporaciones? Bueno, ¿qué está diciendo ahí Kirchner, para no irnos a Perón? Lo que está diciendo es, haciendo explícita la estructura de este dispositivo, de lo que Gramsci llama la máquina gubernamental. Los dos polos es el polo soberano y el polo económico, pero lo que les está diciendo al mismo tiempo es que no es lo mismo una cosa que la otra. Está marcando una línea, una fractura entre política y economía. No porque la política no suponga una economía y tenga que gobernar económicamente, ni porque la economía no tenga intereses políticos, sino porque hay un conflicto de intereses allí. Son dos poderes que muchas veces están en pugna. Bueno, en fin. No voy a decir nada más porque si no me extiendo mucho. Digamos, desde mi aporte, lo único que se me ocurrió fue decir esto, sinceramente. Después las cuestiones más concretas y actuales y lo que, si quieren putear y todo ese tipo de cosas, lo podemos hacer y ya después abrimos el debate luego de que Andrea, bueno, diga lo que tiene para decir. Así que le paso la palabra a Andrea. Yo siempre quise hacer esto en actitud, ¿no? Fíjate de o sea, tenerlo con la mano, por eso no te Hola. Bien. Bueno, no es la primera vez que discutimos esto con Germán, lo hemos discutido apasionadamente. Nos han hecho de bares por discutir sobre este tema, espero que no sea acá el caso. Sí, yo no aclaré eso, pero hay, perdónenme,
hay grandes, largas discusiones entre compañeras. Por eso me pareció también oportuno, digamos, que estar los dos como para poder discutir algunas cuestiones y sobre todo para que yo ingeniosamente vaya como llevando agua para mi molino y vaya, digamos, exhortando a ustedes a que me acompañen en este camino. No, estamos muy de acuerdo con un montón de cosas, no es para tanto. Cuando nosotros pensamos la charla, obviamente tenía que ver con luego abrir el debate y entonces generar esos huecos por donde se podía abrir el debate, no cerrar una cosa armada, una digerida, ya está, que no es la idea de la filosofía ni de nosotros. Y por otro lado, ciertas cuestiones fundamentales que tenían que ver con lo que ahora, con lo que acaba de desarrollar Germán, y específicamente con el tema del fascismo. Es un tema que a mí me preocupa mucho, a todos nosotros los que estamos acá, por supuesto, pero sobre todo con el valor de las discusiones que se pueden dar alrededor de esa categoría y de esa terminología. Si solamente lo vamos a reducir a esa lectura media agambeliana, ¿no? De que fascismo es cualquier Estado fuerte soberano o cualquier manera de gobernar de manera soberana, y lo dejamos ahí, creo que estamos perdiendo la potencia de poder identificar todo el movimiento fascista cultural que nos atraviesa a todas las sociedades, y no solamente en aquellos momentos muy específicos reconocidos hoy día en las grandes tesis acerca del fascismo en Europa, Italia, Alemania, España y nada más. Así que bueno, ese recorrido es el que a mí me interesa ahora, presuponiéndolo lo que dijo Germán y haciendo ese recorrido como advertencia para todos, para poner en general las propias y los demás, y poner en juego estas herramientas de la filosofía y de la discusión filosófica acerca de categorías específicas. Y de cómo esas categorías se van solapando unas con otras, digamos. En el caso específicamente del fascismo, lo que a mí me interesaba primero era eso, era tratar de verlo más como un entramado cultural que lo podemos encontrar en cualquier sociedad, o estamos por supuesto a partir de que es identificado como tal siglo XX, ¿no? No hay fascismo previo a la Revolución Rusa, no existe, nadie hablaba de fascismo previo a eso, ¿no? Sencillo. Pero luego de eso, cómo se ha ido tomando esa categoría, cómo se ha usado tanto como defensa de una manera de vida y de organizar al Estado o al pueblo en aquellos que se autodenominaron fascistas en un primer momento, y cómo luego ha servido como espada para denostar, como arma para denostar a cualquier posición que no cierra. ¿Qué posición es fascista? O sea, uno ve los discursos bastante superficiales, por cierto, de las campañas electorales en Estados Unidos, son todos fascistas. En Estados Unidos son todos fascistas, Obama es fascista, los demócratas son fascistas, los republicanos son fascistas, todos fascistas. La primera pregunta es, bueno, ¿qué es? ¿O qué identificamos hoy día con el fascismo? ¿Y cómo puede ser eso algo fructífero como para poder identificar algo realmente peligroso, digamos, algo disgregador, de algo valioso nuestro, y cómo eso va funcionando? Y creo que va por el lado como terminaba Germán, ¿no? Hay una potencialidad fascista en aquellos lugares justamente donde nunca se le identifica, tanto en los estudios como en los discursos culturales, que tiene que ver con las libertades individuales, el liberalismo político o el liberalismo económico, ¿no? Parecería que eso no forma parte del fascismo, sino que es el libre juego de las voluntades, en las cuales nadie impone nada a nadie, todos estamos muy tranquilos haciendo lo que nos plazca o lo que podamos hacer desde nuestra entrada económica, y ahí, digamos, mi opinión, tu opinión, mi verdad, ya está, ahí no hay fascismo. El peligro de no reconocer un entramado fascista incluso en todas esas redes de conformación de lo que nosotros identificamos como libertad, libertario, soberano, Estado, comunidad, lo común
única, hay muchos estudiosos que lo plantean en estos términos. Creo que el fascismo se autoconstituye como movimiento identificable o identificado en algún momento las diferentes etapas que podemos reconocer de lo que hoy día se podría llamar fascismo, siempre como un movimiento de reacción. Siempre se pone, se cose ese tejido siempre cuando es reacción a algo. Y es reacción a, hoy día la palabra es horrible, en cambio, pero es reacción a algún movimiento que se cree revolucionario, a algún movimiento, o digamos, que ya está en marcha, o para prevenirlo. Y creo que esa es una idea fuerza que tendríamos que tener presente, ¿no? Son como pequeños vectores o pequeñas fuerzas que se van constituyendo y van armando un tejido, pequeñas fuerzas y pequeños vectores que están siempre presentes, que se van constituyendo y armando ese tejido juntamente, incluso juntando cosas bastante contradictorias entre sí. Digamos, también creo que los fascismos que han existido, los movimientos que podemos identificar como fascistas, tienen fuerzas contradictorias entre sí. No son del todo parejos o transparentes en su armado, pero si podemos armar una mirada del último siglo y pico, vamos a ver, bueno, la constitución del fascismo en España, Italia y Alemania es claro, y ahí podemos sacar como un par de definiciones que lo han hecho muchísima gente, por supuesto, fascismo exacto, pero la idea es no quedarnos encorsetados en que solamente podemos decir que es fascismo aquello que replica exactamente las condiciones de producción de ese movimiento, que por supuesto no sería solamente una categoría descriptiva de nada, no serviría para nada. Un nuevo movimiento neofascista que tiene que ver con, para que nosotros lo entendamos bien, todo lo que fueron las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Todo lo que fue a partir del 64 y en los 70 en nuestro continente. Y ahora una nueva oleada, desde Trump en adelante, digamos, una nueva oleada que hay que estar atentos. ¿Qué tienen en común estas cosas? ¿Qué tienen en común esos primeros movimientos autodenominados fascistas donde surge el nombre? ¿Qué tienen en común con otras formas de imponer órdenes vitales y políticos en lo que sería la década del 60 y el 70, o lo que fue llamado el neofascismo? ¿Y qué tienen en común hoy? Bueno, hay muchas cosas que no tienen en común y hay otras cosas que sí. Por ejemplo, varía mucho cómo se fundamenta el fascismo, así entendido, incluso en sus primeras formulaciones con respecto a la verdad revelada de la historia. Son dos par de cosas que yo quiero hacer hincapié. ¿En qué se fundamenta ser ese intérprete de una voluntad natural o única, o que defiende un orden verdadero que cualquiera que lo ataque tendría que estar fuera de juego? Se puede fundamentar en la religión, algunos fascismos lo hicieron, otros no, el de España sí, el de Italia no, digamos, por más que estaba Vaticano y no más. Se puede estar fundamentado en una filosofía que es un poco más difícil, digamos, los intentos de fundamentarlo en una filosofía, y eso es interesante, por más que Mussolini, por ejemplo, intenta continuamente decir que es una filosofía, que el fascismo es una filosofía. Ahora uno lee el libro de Mussolini, el fascismo, digamos, un montón de códigos, pero la conferencia principal, cuando él define que es un fascismo, continuamente está diciendo que es una filosofía, no encuentra filosofía ahí, ¿no? Hay como un intento de decir, bueno, somos hegelianos, el Estado es el espíritu ético llevado a su realización, es un movimiento espiritual que es verdadero y que se autodespliega, y ahí queda, digamos. Más que filosofía había bastante retórica. Y después hay otros fascismos que creo que son los que hoy en día por ahí nos pegan un poco más, por más que en Bolsonaro es fuertemente la idea moral y religiosa está, pero en otros fascismos que también podemos ir identificando
identificando en nosotros es cómo se fundamentan ciertas verdades del sentido común en ciertas imágenes de la ciencia y ciertas imágenes de cómo manejamos nosotros qué es lo natural o qué no es lo natural a partir de cierto saber pretendido, científico, etc. Tenemos que estar atentos creo que a esas cosas. Yo quería agarrar un par de definiciones lo bastante amplias como para ponernos a discutir. Ponernos a discutir nuestros movimientos fascistas y los movimientos fascistas ya más armados. Por ejemplo, en 1995 Umberto Eco dio una conferencia en Estados Unidos, era un congreso de filología latina, de filología italiana, de francesa, no importa qué, pero él allí hace una conferencia que se volvió famosa que decía cómo tenemos que estar atentos contra el fascismo, ¿no? Y qué era el fascismo. Y una de las cosas interesantes de esta conferencia, con la cual hay cosas que estoy de acuerdo o no, es que lo primero que hace es no identificar el fascismo con una doctrina económica en particular. Me parece interesante que lo plantee donde lo plantea y en la década que lo plantea, que es la década además de la muerte de las ideologías, ¿no? Nosotros lo vivimos acá con Menem, etc. Ya no hay más derecha, no más izquierda. En ese momento plantear que en realidad el fascismo son más trazos culturales que pueden aparecer en diferentes sociedades y de hecho están presentes todo el tiempo, y lo que tenemos que hacer es ir viendo cuáles de esas características fascistas se van armando como para ir identificando previamente y no después llorando, después llorar cuando ya están en pleno funcionamiento, esas características fascistas. Él lo llamó el urfascismo, que sería algo así como el fascismo eterno. Hay varias características del fascismo eterno. A mí hay algunas que me interesan particularmente hoy. Él dice que no se tienen que dar todas, plantea esas 14 trazos o rasgos, son como para que nosotros los encontremos presentes, pero hay algunas muy interesantes hoy, sobre todo las que tienen que ver con las técnicas de la comunicación y con la neolengua, ¿no? La neolengua, ustedes saben, es un concepto desarrollado por Orwell en 1984, que era la lengua con la cual se comunicaba ese utópico, distópico, Estado socialista, en realidad era fascista, inglés, el SOC, y que tenía que ver con lo que hoy llamaríamos la posverdad. Bueno, hoy conocemos hablando de eso, pero lo que hoy llamaríamos el poder sostener bajo una misma frase dos ideas contradictorias sin poder distinguir esa contradicción, tanto sosteniendo lo verdadero como lo falso, sosteniendo algo que pasó como que no pasó, poder hacer esos relatos absolutamente contradictorios. Y es interesante que plantee eso Eco en aquel momento, y que plantea además hacer foco en cómo es que la neolengua o las diferentes maneras de contarnos a nosotros mismos nuestros miedos y nuestras identificaciones y nuestros odios hacia el que es diferente, dado que, bueno, para Eco es algo absolutamente definitorio del fascismo, es la xenofobia y el racismo, digamos, entendido en el sentido más amplio, ¿no? Podría ser el momento nazi, por supuesto, los judíos, ¿no? Puede ser hoy el momento actual en Europa, el musulmán. No querría ser musulmán y estar viviendo en un barrio complicado en Inglaterra, realmente. Mi sobrina vive en el sur de Francia, tiene amigos musulmanes, la pasan mal, no pueden salir a la calle, lo detienen todo el tiempo, exportación de cara continuamente. Identificar esos otros y esos miedos en cada uno de nuestras sociedades. Un intento siempre de cambiar las fórmulas semánticas para estar siempre defendiendo una supuesta tradición que conlleva una cierta verdad. Ahí está dónde nos apoyaríamos, si en la verdad religiosa o en la verdad científica o dónde, digamos, o en la naturaleza, como hablaba al principio
entender a la naturaleza, por supuesto. Un continuo menosprecio del pensamiento crítico, justamente no solamente por la posibilidad de criticar una tradición, sino por la posibilidad de la distinción y de la discusión que da el pensamiento crítico. Por lo tanto, va a haber siempre un ataque a la educación en tanto adoctrinación, cosas que estamos viendo continuamente. Estoy trayendo estos ejemplos porque los podemos ver, no solamente de lo que está pasando en Brasil, que hoy mismo todavía no está en funciones el nuevo presidente y ya hubo actos en universidades del nordeste llamando a los alumnos a que denuncien a sus docentes comunistas, a sus docentes antibolsonaristas para ser echados de la universidad hoy, a diferencia a partir del 1 de enero, a lo que va a ser la universidad en Brasil, digamos, cuando además banderas antifascistas fueron removidas por la justicia hasta el día de ayer como veda electoral, ¿no? como violaciones de la veda electoral. Fueron por todas las universidades brasileras, la policía y la justicia electoral de Brasil sacando banderas que decían antifascismo. No había nombre, no había ni siquiera que yo acá ponemos una cosa así, nada. Sí, una relación directa, claro. Nada, no había Berlinao, no había nada, era antifascismo, poner acá en la fase, decir la fase se declara antifascista. Bueno, eso implicaba la intervención de la policía militar. El culto a la acción continua, hacer, y el desprecio por el pensamiento antes de la acción, digamos, ¿no? O sea, me dejen de romper las pelotas con los planes, con los planes, no los planes de subvención, ¿no? Sino con las grandes ideas. Exactamente, bueno, nosotros hacemos, si nos equivocamos lo pedimos perdón, nosotros hacemos, ¿no? El tema es llevar a la acción cualquier cosa y no los grandes programas sesudos, intelectuales, eso por supuesto sería mala palabra. El aprovechamiento del sentimiento de frustración ante la política y ante la economía de las clases medias y las clases populares, eso es algo que está en todos los fascismos, ¿no? Es esta continua sentimiento de la política como guerra, el amigo enemigo de Carl Schmitt, por un cierto control de poblaciones populares, digamos, a partir de estos sentimientos de frustración a los que llevan o políticas económicas que están en crisis o cierta representación política, ¿no? En el caso de Brasil las dos cosas se unen, pero hay que recordar en primer momento lo que fue el golpe parlamentario a Dilma Rousseff y todo lo que en Brasil tiene que ver con el movimiento a partir de, por supuesto, la acción de las técnicas comunicacionales y el control de los más medios, que en Brasil es puro globo, no existe ni siquiera un página 12, a partir de cómo la población comienza a estar contenta con sus propios representantes de cualquier partido que sea, de cualquier partido que sea. Todo el Parlamento, toda la representación en el Parlamento era una porquería y es una porquería para ellos. Incluso alguien que tuvo 27 años en el Parlamento diciendo que lo que había que hacer con el Parlamento era poner una bomba. Esa persona ganó, alguien que tuvo 27 años en el Parlamento.